tiene el poder y lo ejerce contra quien no está de acuerdo, a través de la iglesia, la educación, que nos imponen su verdad. Y a la vez, esta verdad está legitimada, como decía antes, en instituciones, usando como transmisor el lenguaje. O sea que vivimos en una mentira disfrazada de verdad. Sí, volvamos al ejemplo de los medios. Ellos nos crean una verdad, nos repiten ese hecho 1000 veces, nos crean una verdad que nosotros aceptamos como única y verdadera. Entonces no existe la verdad. No existe la verdad única, existe un hecho y varias interpretaciones. Por eso el poder es el que impone su verdad para todos. Cuando se le nominan y cuando quieren. Ahora, las palabras son importantes, pero principalmente cómo se articulan. Y es eso lo que hay que analizar, ¿no creen? Totalmente. Esto se hace increíble si lo pensamos fríamente, ¿no? Porque hablar es el vehículo de nuestra comunicación. Bueno, por supuesto, pero lo que no te dicen desde pequeño es que hablar es asumir una cultura y soportar el peso que se necesita. Todo idioma es una forma de expresar. Por lo tanto, una forma de un arma de discusión. Exacto. A ver, el negro será más blanco y se acercará más al verdadero hombre mientras mejor hable una lengua europea. Sí, eso lo decía Fan, creo que lo recuerdo cuando lo veíamos un segundo. Exactamente. Digamos que testificaba como todo pueblo colonizado, ante la destrucción de su cultura originaria, se sitúa frente al lenguaje de la nación civilizadora. En ese contexto, el que mejor asimile esa cultura, mayor prestigio adquiriría. Por eso el negro, que conocía la metrópoli, vivía en Europa, regresaría radicalmente transformado. Totalmente. Ahora, cuando ese hombre se acercase a sus antiguos pares, hablando francés sería temido, porque es casi un blanco. El desembarcado, como Fano lo llama, ya no entiende su dialecto. Y bueno, se muestra crítico hacia su compatriota. Él era el tipo que sabe lo que significa. Pero quizás convengamos también que el negro, por hablar inglés o francés, sería más civilizado, pero para los franceses seguía siendo negro. Y sí, está en un alcance un grado intermedio. Ya no puede volver a ser nativo. Pero tampoco es un francés. Porque cuando los franceses hablan con él, lo tratan como si fuera un niño. O sea, indefenso, dócil, primitivo, como un sujeto con el que no pueden debatir sobre filosofía, arte, política. Sí, de la misma forma que no te trata a un niño, o sea, con sabanía, susurro, gentileza, mimoso. Eso, en la escena cotidiana que se somete a todo hombre colonizado. Pero en algunos lugares fue diferente. ¿Vos decís? Sí. En algunos lugares no lo pasaron a dominar con el lenguaje, ya lo había pasado por algo. ¿Sabes que me recordaste a Apple? Él menciona un texto como la dominación es simbólica pero a la vez agresiva. Usa un ejemplo que considero emblemático, que son los comercios de McDonald's y como todo lo que su marca representa. A ver, sí, vos estás diciendo que se puede dominar a un pueblo a través de la comida. Bueno, fuera así, usamos el asado y nos hacemos con el Madrid, pero bueno. Quizá para mí me complicaba más el asado de cocina yo. De todos modos, no se trata de dominar a través de la comida, sino a través de la simbología que una comida crea. No debemos olvidar que detrás de masticar unas papas fritas hay toda una cadena de producción y hechos sin visualizar. Podemos mencionar entonces que una marca de alimento es una red de poder y dominación entrelazada con las relaciones sociales y económicas vigentes. Sí, ese circuito empieza con gobiernos que buscan inversión de capitales, que ofrecen exenciones, cada vez garantizan a mano de obra barata haciendo recesión sindical. Esto hace que estas empresas prefieran estas condiciones que las que tienen su país de origen. Claro, así como las empresas estadounidenses se instalan de ganancia para evitar el pago de salarios altos como lo que exigen sus trabajadores especializados. Exacto, sumado que estos países la democracia desconocida es un paraíso para las empresas, en especial las ligadas a otro negocio. Sí, imagino, gente que pierde su tierra, que se refugia en el hacinamiento de las ciudades. Se podría decir, la modernidad es su máxima misión. Sí, pero todo este proceso de dominación, de explotación y de saqueo es parte de lo que podemos denominar el concepto de blanquitud. Sí, es la expresión de colonización y dominación cultural. Este concepto que usa Apple está ubicado en los tiempos del origen de la nación norteamericana, donde los negros producen la materia prima y los blancos las manufacturas. Entonces, se puede trasladar
perfecta contraposición al plebeyo, al vulgar. Al obrero. Bueno, sí, esa prohibición, pero tampoco te olvides del burgués porque él también es vulgar. Sin embargo, recalca el origen clásico y no contemporáneo de la aristocracia. ¿No hablará de los veraces? Lo verás, la aristocracia de la antigua Grecia. Sus voces no pronunciaban otra cosa que verdades absolutas. Entonces, si ellos creaban la verdad con sus conceptos, Ellos le daban el nombre a las cosas. Por eso es que la aristocracia es más que la clase alta de la sociedad. retomando, existe una forma de mantener la dominación y de cómo encontrar sus justificaciones. Sí, hace un rato, la institución a la cual Foucault consideraba como creadora de una razón. Exacto, o sea, la escuela, la policía, el Estado, además la iglesia y los medios de comunicación son los que sostienen que ellos son dueños de esa razón, son estos, que el poder se tiene a controlar y observar nuestras acciones. El famoso panóptico. Sí, el que todo ve y todo controla. Una forma de control es castigar a quienes no cumplen con las leyes y no encajan en las normas. Foucault, en su libro Vigilar y Castigar, muestra cómo las ciencias no se dedican a estudiar al hombre, sino cómo analizan la forma de controlarlo. Sí, bueno, como sucedió en el siglo XIX, en nuestro país, la idea de construir una nación, según los valores europeos, eliminaron todo elemento que funcionara. Súmale que es Hicieron de este país hacer la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemarropa, fueron bomba. ¿Y eso? La canción de los pibes. Me decía, Súmale también que estos tipos con su ley impusieron su verdad y con eso las cárceles, los manicomios están llenos de personas que se arreglaron de una verdad y una razón impuesta. bueno, la legitimación del poder puede ser un hecho. O parece que no lo es. La aplicación de las leyes es una construcción social donde una red donde todos los tentáculos del poder están presentes. No, esto refería a los medios, los jueces, la iglesia y otros. Sí, una forma articulada, por ejemplo. No hacen creer que porque una empresa un delito, nos encarcelan y hasta nos acusan que somos partidarios del diablo. No, lo bueno para no pasar frío. Y bueno, eso es lo bueno de no creer en Dios, ¿no? Ahora, la locura es una herramienta muy linda de dominación. Por eso justifican su razón. ¿Acaso no te dicen cuando estás loco que perdés la razón? Y todo el tiempo. Bueno, en mi caso se ponen de acuerdo el negro y el negrero para declarar. Así que, ahora, pensemos en esto. ¿Qué? Foucault es brillante para comprender cómo se construyen las relaciones de poder, dominación y control. Pero, ¿cómo construimos el proceso de liberación o de rebelión? Bueno, esa sea que es una de las falencias de su discurso. Ya te parecía a mí siempre buscar la quinta pata al gato. No puede ser, se lo toma más a rato. Bueno, pero creo que en este caso se justifica, porque de seguro hay un autor que nos puede ayudar y para complementar nuestra filosofía de la religión. ¿Sabes? Filósofo de la libertad. Podemos decir que sí, porque parte del mismo lugar del que hablábamos al principio. La colonización. Exacto. Europa como insignia de aquel sujeto que le arrebata la libertad al otro. Bueno, pero no me está diciendo nada nuevo. Está bien, totalmente. Pero quizás no sepa que es contemporánea nuestro querido Fonofano. Incluso escribió el prólogo de los condenados de la tierra a pedido de su autor. Eso no lo sabía. Es una gran teoría para complementar con la idea de Fano. Porque también parte precisamente de la realidad colonizada. O sea, el negro, el indio, al que tanto apreciaba el occidental. Y si Sartre es francés, o sea que... Se encuentran ambos con el mismo ejemplo. La resistencia con el mismo francés. ¿Pero Sartre también se refiere al poder colonial subyacente? No. En este caso, Sartre se refiere directamente a la lucha armada contra las tropas del colonizador. Y es interesante porque veníamos hablando del poder que se esconde. De acá el poder sale de la mano. O sea, sí. Pero, ¿qué dice Sartre sobre la lucha armada? Básicamente, la única herramienta que encuentra el colonizado para liberarse es el fusil. La libertad nace del fusil. O sea, cuando un colonizador mata a un colonizador, nace un hombre libre. ¿A quién le diste? ¿A Sartre o no? No, o sea, ¿por qué creíste que lo llaman el filósofo de la liberación? Pero no se queda ahí. Y volvemos un poco a lo que decía Piñón. Sí. Durante la modernidad, la historia fue escrita por el hombre europeo, pero con la guerra de independencia de las antiguas colonias, el hombre lucha por su libertad y se va a la prueba su extraño. El argelino, alzado en armas, integrando el Frente de Liberación Nacional, es el que le grita a los nuevos estocadores, ¿no? Para que preste atención a la resistencia y no al poder central que se está retirando. Y en el seno de la guerra entre rebeldes y franceses nacen los biólogos de la táctica y estrategia de contrainsurgencia, que luego le darían vida a las cuestiones internacionales, por esa medida. Basado en la experiencia contra los rebeldes argelinos, comparten su conocimiento con la Fuerza Armada y la
a quien en la historia llamó prócer, que fue autorizado por una historia oficial, que buscaba legitimar su poder sobre los demás, y lo usó contra los mismos ideales por cuales ellos dieron la vida. O sea, me refiero a San Martín, Belgrano, Moreno, Artigas, entre otros. Sí, bueno, en verdad, nosotros que somos profesores de historia, sabemos cómo manipularon y crearon una historia que legitima el bronce de una plaza, pero no la competición del proyecto emancipador. Sí, la genialidad de estos tipos, ¿no? Fue recuperar los valores liberales que se estaban desparramando por Europa, adaptarlos a su realidad, a su entorno. Su proyecto emancipador es una visión completa de libertad y reconocimiento, valores que serían recuperados más adelante en nuestro país en la década de 60, 70. Sí, bueno, como recordar Sonia Bolívar, la Patria Grande, la unidad de Latinoamérica. O Artigas, que planteaba la reforma agraria. Hay una frase que me encantó de él: la revolución será para los infelices. Ahí podés ver su diario, que los sometidos, los dominados, los colonizados sean libres y además disfruten de esa libertad. Belgrano es otro de los distorsionados, solo se le conoce por ser creador de la bandera y ser un general, ser un abogado, pero no hablan de lo que normalmente pensaba, lo que buscaba y por lo que estaba dispuesto a dejar. Sí, ellos tenían su organización política clandestina, conspirativa, un proyecto político que anhelaba restituir el poder de los indígenas, crear una sociedad igualitaria, democrática. Este proyecto llevó con otro, que era aceptar la dominación de Inglaterra y comenzar a imponer un modelo económico más ligado a la dependencia. Si vos ves la historia escrita por Mitre, no vas a tener mención alguna del sueño de los revolucionarios de los siglos. Sí, y un sueño que volvió a reflotar, te decía, en los años 60-70, con la figura del Che, de unir bajo ese mismo diario de Guandel fraternidad a todos los pueblos de América Latina. Sí, bueno, que más que hablar de América Latina, si recordase que era un término para sostener la colonización, hablemos de estas tierras, muy a pesar de los dominadores con su discurso, sus prácticas, su psicología, para cuáles no logran su objetivo. Sí, es verdad, existe una filosofía de liberación, una que se construye con pensadores del siglo XIX, XX, hasta XXI, ese ideario de resistencia en toda su forma, que tiene una matriz en nuestro continente, que es la filosofía de los pueblos originarios. Analizar cuáles fueron las primeras medidas que tomaron los revolucionarios de 1810 fue abolir todo lo que oprimía a los indígenas, como así también recuperar esos valores y símbolos para enfrentar a los que representaban a los españoles. Sí, fíjate en nuestra manera que tiene Solinka, mostrarte de independencia que se leyó en quechua. Estas acciones vemos que la visión de los pueblos indígenas se fue transformando en la filosofía de la liberación. Creo que ese es el desafío, ¿no? Poder pensar cómo pensamos, valga la redundancia, en construir un lenguaje, una simbología que ayude a decolonizar la mente y recuperar ese ideario de 200 años con un pasado de miles de años de legitimidad. Y será ahora de los pueblos, ¿no? ¡Qué bárbaro! Che, con todo esto, ¿qué eres? Se la hice Luisa. Yo me tendría que ir volviendo. Así con todo esto de la historiografía, la filosofía, la globalización. Y etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué sigue ahora? África se libró del colonialismo, pero cayó en la globalización. Estados Unidos ocupó el lugar de Europa. Bueno, yo le ayudaría pasando a ser víctimas a verdugos, el panóptico de Foucault y el literal, con las telecomunicaciones. La naturaleza obliga que no existe, los estados más cerca del socialismo se abren, Latinoamérica sigue tan heterogénea como siempre. La filosofía tendrá trabajo por mucho tiempo y la historiografía sigue. Sí, pero dependerá de nosotros en hallar ese camino para emerger y para desconectar la mente. Con su efecto, ser cita obligatoria. Aunque lo critiquen los más ortodoxos y no digan que hacemos la historia reciente. O que somos divulgadores. Grande la tarea que nos queda, pero no es imposible, tenemos con qué. Y bueno, si no, siempre podemos esperar 50 años hasta empezar a escribir esto. ¿Sí? ¿Se me está haciendo tarde? Sí, todavía hay que poner hermoso.